toca presentar a alguien que la verdad es que no necesita presentación, porque Antonio Díaz Rodríguez es el subdirector del Laboratorio de Estudios Judeoconversos, que como saben son con el archivo los que organizan estas conferencias, y no solo eso, es el coordinador del Archivo del Tiempo y el creador de la idea, porque realmente es tu criatura, ¿no? Él se le ocurrió lo de crear conferencias, o sea, de divulgación, de una base científica importante, porque son personas que conocen el tema a fondo, pero dándole enfocada a un público no especialista, y además combinarla con la exposición de documentos de este archivo histórico provincial relacionados con los temas de las conferencias. De esta forma nos ofreció una ocasión extraordinaria para mostrar nuestros documentos y para que los cordobeses los conocieran, porque muchas veces no se sabe lo que hacemos, qué cosas raras hacemos en un archivo histórico provincial. Antonio ha llevado hasta este momento ahora desde Portugal, porque él es investigador, miembro del CIDEUS, un centro vinculado a la Universidad de Évora, pero pronto va a venirse a la Universidad de Córdoba, con lo cual lo tendremos más cerca y le será más fácil, porque bueno, tenemos que agradecerle el gran trabajo que ha realizado en la organización de todas estas conferencias hasta ahora, tanto el ciclo de primavera que tuvimos a primero en los meses de primavera, como este. Esta es la tercera conferencia, tendremos otra, la última, que será a cargo de nuestro compañero Miguel. Y bueno, estamos muy satisfechos con el desarrollo de estas conferencias. Antonio, bueno, no voy a explicar mucho porque su currículum es extraordinario. Solo decir que el tema en concreto, este tema lo domina a fondo porque es una de sus líneas de investigación, la élite eclesiástica. Y su libro también va sobre el libro publicado con premio, fue sobre el clero catedralicio, ¿no? Y bueno, es un tema que domina, pero vamos, lo expone de una forma interesantísima. No sé si alguien habrá visto el teaser que ha hecho para la conferencia, pero bueno, si no, le aconsejo que lo vean en YouTube, ¿está colgado? Sí, y en Facebook. Porque en Facebook también. La otra conferencia ya nos dio otra sobre el Himno de Montilla, que fue extraordinaria, pero esta yo creo que todavía más, porque lo domina a fondo, ¿no? Y bueno, le doy paso sin más. Muchas gracias. Ana, ¿podemos quitar el sonido? Sí, perdón, soy yo, la que lo tengo que quitar. Disculpa. Nada. Muchas gracias. Y gracias no solamente por la presentación, sino también por el cariño con que sé que están dichas. Yo siempre me siento aquí como en casa y no es una forma de hablar. Bueno, no vamos a perder más tiempo, vamos a entrar directamente en nuestra máquina del tiempo como hicimos ya en otra ocasión, si la tecnología lo permite, y vamos a ponerle las coordenadas de espacio y tiempo que, como saben, utilizamos en otras ocasiones cada vez que queremos viajar en el archivo del tiempo. En este caso nos vamos a trasladar aquí, simplemente al otro lado de la pared, o sea, a la Plaza de Santo Domingo de Asilo, lo que hoy conocemos como Plaza de la Compañía, por la iglesia y colegio de la Compañía de Jesús, que después se va a fundar precisamente con el personaje cuya vida vamos a analizar hoy. Y vamos a establecer unas coordenadas temporales que nos van a llevar a un día de agosto, un caluroso agosto cordobés, que es el día 29 de ese mes de 1565. Como digo, temporalmente nos trasladamos muy poco. Atravesamos la pared, hagan un ejercicio de imaginación y nos situamos aquí. Nadie se me pierda porque ahora vamos a atravesar también el espacio y el tejido temporal y, por tanto, alguno se puede quedar atrás. Tomen algunas referencias del lugar en el que estamos. Por ejemplo, la puerta de este colegio tan señorial, con estas pilastras, esta puerta del edificio anexo que hay justamente al lado del colegio, de la iglesia de la compañía, con su característica escalera de piedra gris oscura, lo que es actualmente la plaza de la Compañía, y este edificio que hace esquina,
que lleva, pues, por un lado, por la calle Duque de Hornachuelos, creo que se llama actualmente, lo que era la calle del Paraíso, en el momento al que nos vamos a trasladar, en 1565, y la que entonces era calle de los Letrados, hoy Conde de Cárdenas. Bien, atravesamos el tejido temporal y nos encontramos exactamente en el mismo lugar. A la puerta de su palacio, don Juan está de rodillas, es parte del cuadro que pueden encontrar aquí en el colegio. Si se fijaron ustedes, esta es la pilastra que estaba. Volvamos atrás un momento. Es peligroso porque esto de viajar en el tejido temporal puede ser un poco, pero fíjense que tenemos la misma pilastra, la puerta, la escalera, y aquí tenemos exactamente lo mismo. La pilastra, la puerta, se ve muy mal porque el cuadro está muy maltratado, pero hay unos sacerdotes aquí asomados a este edificio anexo. La escalera, hay un lisiado aquí, un pobre que está pidiendo limosna, y vemos al mismo don Juan con los padres jesuitas a los que está entregando los documentos de donación que tienen ustedes expuestos ahí, la copia que se entrega a ellos, a los jesuitas. De hecho, al fondo lo que tenemos es la plaza de Santo Domingo, entonces, que posteriormente se conocería como Plaza de la Compañía, y el edificio que hacía esquina, que dijimos, el que estaba entonces, en ese momento, que hace esquina pues con la calle Duque de Hornachuelos y Conde de Cárdenas, entonces, de los Letrados, y calle del Paraíso, o calle de Don Juan, también conocida así precisamente por nuestro personaje, o calle de los San Juanes también por deformación, por un pequeño altarcito que había. Vamos a entrar precisamente en este palacio, en el que está a la puerta nuestro personaje, don Juan, esto es una representación posterior, evidentemente, tendría un aspecto diferente, no tan similar a Becker, por ejemplo, que es lo que parece, y nos vamos a trasladar a una vista de pájaro. De hecho, la perspectiva que teníamos es esta. Nosotros estábamos aquí, ahora mismo estamos aquí. Nos hemos trasladado en nuestra máquina del tiempo a este punto y teníamos esta perspectiva, lo que estábamos viendo, ¿verdad? Las casas del deán en las que vamos a entrar ahora no eran las casas que tenía, las que construyó originalmente. Las originales ocupaban aproximadamente esto, o sea, era una bestialidad de espacio, uno de los palacios más grandes de la ciudad entonces. Quizá en las últimas investigaciones que he estado haciendo deberíamos recortar este trozo, pero es quitarle unos metros a un área, a un solar que ya era enorme de por sí. De hecho, para que hagan ustedes la comparación, lo que tenemos es un solar que ocupa actualmente la iglesia de la Compañía, ¿no? La iglesia de Santo Domingo de Siglo y del Salvador, el colegio de la Real Escuela Pía de la Inmaculada Concepción, anterior Colegio Cervantes, y diversas viviendas. Más o menos eso es lo que era el Palacio del Deán cuando él lo compra al principio, en la primera mitad del siglo XVI. Probablemente esto eran unas caballerizas gigantescas con cocheras donde guardaba él también sus coches, literas, sillas de mano, etcétera, que anteriormente habían servido también como caballerizas para servicio de postas y tal. No todo este enorme solar era una casa, un palacio. De hecho, al principio ni siquiera era un palacio con la imagen que tenemos nosotros de un palacio renacentista, por así decirlo. Era un conjunto de casas que se fueron comprando y anexando, que es como era en gran parte, como se fueron conformando gran parte de los palacios de la Córdoba de entonces. El Palacio de Viana, por ejemplo, sin ir más lejos, se va conformando así. De hecho, seguramente solamente esta parte era casa del deán. El resto, toda esta parte que daba a la calle, creo que actualmente es Juan de Mena, entonces se llamaba calle de Lilete o calle de Gilete, toda esta parte de aquí era un enorme vergel. Es lo que en la fuente aparece a veces, en las fuentes contemporáneas, como el jardín de la casa de don Juan de Córdoba. Realmente no podemos tener en la cabeza la imagen de un jardín como la que pensamos pues a partir ya del Renacimiento, los jardines barrocos, franceses y demás. Es una idea que viene más de el mundo anterior, el mundo medieval, árabe también, esa tradición árabe, que hace que los jardines, los vergeles, que es como se denominaban en las casas, fueran una mezcla muy utilitarista, por otra parte, de huertas con espacios de esparcimiento, con
hierba aromática y sobre todo naranjos, que es lo que sabemos que había en el caso del Palacio de Don Juan. En este año, en el momento en el que nos hemos trasladado, este 29 de agosto de 1565, el deán solamente ocupa esta parte de lo que era su antiguo palacio. Ha cedido unos años antes, una década antes, prácticamente la mitad de lo que era, o un tercio, de lo que era ese enorme palacio, ese enorme conjunto palaciego, a los padres de la Compañía de Jesús. De hecho, sabemos que la casa que él construye está estructurada en torno a varios patios. Tenemos un patio de entrada, no es esta estructura original, que es una reforma muy posterior, ya de los siglos finales del XVII y también del siglo XVIII, pero nos sirve muy bien para ver la estructura de mediados del XVI, porque debía ser bastante parecida. De hecho, la entrada también estaba por el mismo lugar que el colegio actual, se entraba a un patio de entrada, había un patio principal, a través del cual se accedía a los jardines, y un patio que en la documentación, por ejemplo, en el inventario de bienes que tienen ustedes ahí, que se elabora, un documento precioso, que se elabora justamente a la muerte del deán, entran diversas personas y empiezan a inventariar todos los bienes y van describiendo todas las habitaciones una por una, de las 2 plantas que tenía el palacio. Y entre ellas describen un patio que denominan como patio del caracol, que es lo que se va a pasar a la compañía. De hecho, un problema que narra el padre Martín de Roa, en su obra sobre la Compañía de Jesús, es que al principio, estando pared con pared, porque el deán va a donar en los años 50 parte de su palacio a los jesuitas, pero él va a seguir viviendo hasta su muerte en la otra parte, hasta 1565. Va a ser precisamente el espionaje, digamos, que va a llevar a cabo el deán hacia los padres de la Compañía, de los que no se fía mucho en algún momento, en estos primeros momentos. Entramos, pues, en la casa. A la entrada es un zaguán inmenso, donde encontramos a un tal Perianzules, o Pedro Anzures, que es uno de los criados del deán, que está de portero. Siempre el deán tiene un enorme servicio, incluso tiene una jerarquía interna ese servicio. No es lo mismo ser el mayordomo del deán, o ser su repostero o su contador, que ser un lacayo, el cochero, o los porteros que tiene en la casa. Vamos a entrar, obviamente esto es una fotografía de Viana, pero sirve muy bien para ilustrar esa idea que les comentaba antes de un jardín que mezcla lo útil, o sea, los árboles frutales, sobre todo naranjos, con lo ocioso, digamos, o lo que da gusto a los sentidos. Vamos a entrar en la casa y lo que vemos es, cuando pasamos el zaguán, ese patio que dijimos al principio, de entrada vamos dejando caballerizas, cocheras, bodegas, enormes despensas, y entramos, si volvemos un momento para atrás, hemos atravesado por aquí y entramos en esta crujía de aquí, que da esta parte del patio principal. A un lado, esta parte al principio no estaba, o sea que daba directamente aquí. El Colegio Santa Victoria tampoco, esto era las casas, posteriormente van a ser de los marqueses de la Guardia, en ese momento de los señores de Santa Eufemia, y lo que vamos a encontrar es un enorme pasillo gigantesco, adornado con varios pares, 8 o 10 pares de reposteros grandes con las armas de los Fernández de Córdoba. La casa es una forma también de demostrar quién es uno a la sociedad, a todos los que entran por aquí. Y por estos pasillos van a pasar santos conocidos, Barragana, pero también van a pasar esclavos, van a pasar familias enteras de judeoconversos conocidos, a los que el deán va a proteger, escribanos públicos, etc. Todo el amplio abanico de la sociedad cordobesa de ese momento. A los lados de ese pasillo tan grande vamos a encontrar, en la parte que da, digamos, hacia la calle, hacia donde estaría actualmente el Colegio Santa Victoria, unos comedores gigantescos, decorados pues con mesas muy grandes, donde va a dar los famosos festines, los famosos banquetes que van a hacer conocido al deán Don Juan de Córdoba. De hecho, es una sala muy grande, pero está muy bien pensada, porque tiene unas mamparas correderas de madera que hacen que se pueda dividir en 2 partes si uno quiere dar una cena más íntima o quiere invitar a cientos de personas.
Y al otro lado lo que tenemos es todo un salón de recibimiento igual de grande, pero que da al patio, decorado con una serie de colecciones de tapices preciosos con programas mitológicos, de la mitología grecorromana, también de temas bíblicos, etcétera. Para que se hagan una idea, solamente los tapices son de unos 4 o 5 metros de altura según los inventarios. Calculen el tamaño de las habitaciones. Bien, vamos a atravesar todo eso, llegamos a la otra crujía del patio y lo que vamos a encontrar es una capilla privada que tiene en la casa y al otro lado una especie de sacristía. Ambas habitaciones dan al patio. Estuve, justamente cuando estaba preparando la conferencia entre anoche y esta mañana, estuve mirando un poco los paramentos que se encuentran tanto en la sacristía como en la capilla. Me cansé de contabilizar plata cuando superé los 100 kilos en esas dos habitaciones. Entre candelabros, lámparas, campanillas, misales, altares, todo de plata. Es una forma de ostentación clarísima en este momento. Esa capilla, dejando al lado la capilla y la sacristía, lo que nos vamos a encontrar es con un enorme muro al fondo que cierra los jardines, que da acceso a los jardines, en los que el deán, el muro estaría pues aproximadamente aquí, digamos, o sea que si dejáramos las puertas abiertas casi se vería desde la entrada. Está pintado un enorme árbol genealógico de toda la casa, de todos los Fernández de Córdoba, en la pared. Imaginamos que sería un fresco, probablemente. Y desde ahí ya se baja al jardín y por una escalera principal se sube al piso superior. Subamos al piso superior. Esto es una fotografía que me ha cedido muy amablemente Francisco Gamero, al que pudieron escuchar en la última conferencia sobre la agua subterránea. Simplemente era para ilustrar de dónde sale ese agua que riega los enormes jardines, el enorme vergel de la casa. Es el agua oculta que viene de toda esa zona, de las tendillas y tal, que pasa por las casas, también del otro lado de la calle Gilete, entonces, que son también propiedad del deán en este momento. Tiene una noria y la va sacando. Con eso riega los jardines. Son una fotografía preciosa. Disculpe. Y si subimos arriba, lo que vamos a encontrar son numerosos dormitorios. También roperos y otro tipo de habitaciones, pero solamente entre dormitorios se pueden contabilizar en ese inventario unos 9 principales, o sea, con camas lujosas, algunos de ellos sabemos quién dormía, otros no se ascriben a nadie. Sabemos que dormían, por ejemplo, su nieto, alguno de sus hijos bastardos, un hermano de él. Hay dormitorios también más pequeñitos donde duerme alguno de sus esclavos, varios de los cautivos musulmanes que viven en su casa. Los cautivos musulmanes normalmente lo que vamos a encontrar que tienen apenas un camastro con un colchón, salvo la mora cauda, que sí que tenía una cama propia y un cuarto bastante decente, llamativo para una cautiva. El dormitorio principal, que está compuesto por 3 estancias diferentes y unidas, que es a donde nos dirigimos esta tarde de agosto de 1565, es donde duerme y hace su vida más íntima el deán don Juan de Córdoba. Está compuesto, de hecho, por una antecámara donde duerme, vela casi el sueño de su señor, un paje, una cámara propiamente dicha, que sería algo similar a esto. Quien haya visitado la Escorial sabe que en realidad es la recreación de la cama de Felipe II. Lo he puesto aquí porque si leen la descripción que se hace solamente de las vestiduras de la cama, es algo bastante parecido. Por tanto, nos vamos a encontrar en el centro con una cama, que es un elemento del mobiliario muy importante en este momento, porque se recibe también a la visita más íntima, que está decorada pues con riquísimas colgaduras de terciopelos, de sedas, carmesíes, bordadas en oro. De hecho, si lo leen, es casi un poco menos sobria, digamos, que la recreación que se da a la cama de Felipe II. La cama en sí, de hecho, era más grande que esta, era una cama de campo grande, que en la época significaba una cama que tenía una capacidad para dormir varias personas simultáneamente. De hecho, cabían 4 colchones dentro de la cama.
Y tenía un enorme escudo, que en este caso no sería sino el escudo de los Fernández de Córdoba. Y al otro lado del dormitorio es donde tiene él su estudio privado. Un estudio donde va a coleccionar con todo aquello que va a aprender cuando vaya a Roma, y va a ver de algunos humanistas a los que va a conocer, va a coleccionar una serie de retratos, de esculturas de hombres ilustres del momento, y va a reunir una biblioteca espectacular de cientos de volúmenes. En esta cama es donde nos encontramos a don Juan esta tarde y se está muriendo. Y mientras se está muriendo, un señor que sería para el concepto para el concepto y para la esperanza de vida de la época, un anciano ya venerable que ha conocido 3/4 de siglo de vida, en un momento en que la esperanza en Córdoba de vida puede estar en torno a los 30 años probablemente, él tiene ya 75 cumplidos. Con él está muriendo también una época de la ciudad, que es lo que vamos a ver a través de su vida. No nos va a interesar tanto lo anecdótico, que es muy ilustrativo, como todo lo que nos muestra de lo que era Córdoba en ese momento, lo que era el clero en ese momento, lo que era la élite de la ciudad en ese momento. Vamos a hacer otro viaje más atrás en el tiempo y nos vamos a ir, en este caso, a la corte de los condes de Cabra. Y la coordenada temporal, que la vamos a poner en nuestra máquina del tiempo, es el año 1491. Estamos en Baena. Y es en este momento donde nace el deán don Juan. Nos hemos trasladado desde su muerte hasta su nacimiento. Sabemos, de hecho, que fue un año marcado, digamos, por lo legendario, porque en algunas de las crónicas aparece como el año del cometa, 1491. De hecho, se acercó mucho a la Tierra, a un objeto que tiene su propia terminología específica astronómica, pero que se conoce normalmente como el cometa de 1491. Se acercó como nunca documentadamente se había acercado otro al planeta Tierra, y quizá hubiera halagado muchísimo la vanidad de este señor tan gustoso siempre de las vidas ilustres, incluso de lo paranormal, aunque ahí no vamos a entrar ahora, el saber que su nacimiento estuvo marcado por un cometa. ¿Cómo sabemos que nace en 1491? Porque no se sabía hasta ahora cuándo nace el deán. Simplemente me surgió el interés por saberlo hace poco. Bueno, pues lo sabemos por... ahí pueden verme, soy yo en el Archivo Secreto Vaticano, bastante bien de pelo además. Pues lo averiguamos por un documento en el Archivo Secreto Vaticano. No imagine el Archivo Secreto Vaticano como esa imagen que nos transmite la película de Dan Brown, de Ángeles y Demonios, con gente asfixiándose, cámaras súper maravillosas en que se absorbe todo el oxígeno y la gente cae muerta ipso facto, con frailes albinos que te observan mientras realmente hasta hace muy poco eran sillas de Enea y de madera. Y no obstante es un archivo maravilloso. Evidentemente, más allá de la magnificencia arquitectónica y de la espectacular riqueza de fondos que tiene el Archivo Secreto Vaticano, es un archivo muy cercano, en que se está muy cómodo, y un personal tremendamente profesional y cercano. Es como una bula, con lo que sabemos el año de nacimiento del deán. Pero no se imaginen esto tan bonito que solemos exponer. Esto es una bula, efectivamente, pero esto es lo que se da al peticionario de la bula, que para algo ha desembolsado en Roma su buena cantidad de oro. Se le da una copia bonita, ya después de que se le ha exigido un precio a pagar bastante alto. No es esto lo que se guarda en Roma. En Roma, efectos administrativos, en el Archivo Secreto Vaticano, entonces en el Archivo de los Papas, lo que se guardaba es... unos registros que se llaman según el palacio en que vivieran los papas, en este caso registros lateranos, porque estaban en el Palacio Lateranense, o registros vaticanos, cuando ya los papas se van a trasladar a vivir al Palacio Vaticano. Esta copia, son estas copias así,
escritos con una letra horrible, pueden creerme, en un latín abreviado, que hace bastante difícil la lectura para el profano, porque al fin y al cabo lo que interesa es simplemente guardar un borrador de un registro de todo eso que se va expidiendo por parte de la Cancillería Apostólica, etc. Vamos a observar un poco más esta bula y vemos que aquí al inicio nos dice el nombre del Papa. Es Alejandro VI, el Papa Borgia. Uno de los dos papas Borgia, este es el famoso, ¿no?, por toda la leyenda negra entre la realidad y el mito, no todo era mito. No es que fuera peor que otros papas, simplemente al resto de papas de familia romana también le interesó dejar muy mal a esta familia de origen aragonés en concreto. Y el destinatario de la bula lo tenemos aquí señalado, es Diego Fernández de Córdoba, el conde de Cabra. Es el padre del deán don Juan Fernández de Córdoba. Don Juan es el hijo de los condes de Cabra, como hemos dicho antes. ¿Por qué sabemos a partir de la bula que don Juan nace en 1491? Vamos a ponernos las gafas de historiador, que sé que siempre hago el mismo chiste como la vez anterior, pero es interesante utilizarla de vez en cuando. Y señalamos precisamente esta parte del resto del texto. De hecho, estas no son las gafas de historiador que utilizamos en la temporada pasada, que ya están pasadas de moda. Estas ya son tecnología 2.0 y permiten no solamente apartar el texto, que ustedes dirán, bueno, ¿y qué pone ahí? Si es que eso es escritura y no son garabatos o algo por el estilo. Bueno, pues aquí lo que dice es esto. Está transcrito línea por línea. Esas 5 líneas que tienen ustedes aquí son estas 5 líneas que tienen ustedes aquí. Claro, el problema es que está en latín. Y las gafas de historiador que le estoy prestando ya le están desarrollando la escritura. En realidad todo está a base de abreviaturas como los mensajes o los WhatsApp que puedan enviar ustedes a sus amigos. Pero como decía, esto es tecnología 2.0 y no solamente permite la transcripción, también permite la traducción directamente del latín. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues vemos que dice al dilecto, al querido, que estaba en la línea anterior, lo hemos saltado, hijo Juan de Córdoba, escolar de dicha diócesis de Córdoba, el cual, como se afirma, es hijo del dicho conde Diego, el conde de Cabra, y de 6 años cumplidos de su edad. Don Juan en este documento tiene 6 años cumplidos. El documento se otorga en San Pedro del Vaticano en los idus de julio de 1497. Por tanto, es de lógica pensar, junto con otros indicios que tenemos para fechar su nacimiento, que don Juan nace en 1491, si tiene 6 años cumplidos aquí. Obviamente no voy a entrar a comentar el hecho, la posible vocación religiosa que pueda tener un niño de 6 años que parece que desea ser alistado en la milicia clerical según los loables indicios de su edad infantil, de los cuales hemos recibido testimonios fidedignos. Imagino que el padre ha dicho que sí, que el niño quiere ser cura. En realidad sería, pues no sé si ingenuo por nuestra parte entrar a hacerlo o directamente puro cinismo, porque es otro concepto. Bien, lo que existe en la época. No podemos hablar realmente de vocación, es una colocación para la familia que está ligada a unas jugosas rentas que se pueden cobrar. De hecho, para ser eclesiástico en este momento, lo que se exige es tener congrua, o sea, ¿qué es esto? Esto es tener un patrimonio, una renta suficiente para mantenerse, que normalmente viene dada de un beneficio eclesiástico, que es una renta eclesiástica, puede ser la abadía de Rute, que es lo que están fundando en esta bula que acabamos de ver, la famosa abadía de Rute, que se le da a este niño de 6 años, en 1497, o puede ser una canonjía, o puede ser otro tipo de beneficio eclesiástico. ¿Qué es lo necesario para tener estos beneficios eclesiásticos, para poder entrar en el clero? Lo necesario es ordenarse, pero las órdenes no son como lo que pensamos ahora. Hoy cuando pensamos en la idea de un cura, por utilizar ese término, realmente lo que estamos pensando es un sacerdote, exactamente, pero
En estos años es mucho más complejo y sabemos por los estudios que se han realizado para la península ibérica que realmente de todos los miembros que se ordenan clérigos en la península ibérica en estos años, realmente es una ínfima minoría los que se ordenan de sacerdotes. De hecho, para algunas diócesis del norte de España está en torno al 2,5% de los clérigos. El resto, ¿qué son? Simples tonsurados, que es como lo que era don Juan cuando era pequeño. Para tener la tonsura clerical, que es simplemente hacerse un corte aquí, como el que habrán visto algunas veces en los cuadros, por ejemplo, a muchos frailes, a muchos sacerdotes. Con eso se entra en el estamento eclesiástico, con todos sus privilegios y todos sus derechos. Pero eso no exige nada a la persona. La persona se puede casar posteriormente, no tiene que guardar celibato, ni tiene otros votos diferentes, etc. Es muy fácil, solamente 7 años y se accede a ese inmenso patrimonio de renta eclesiástica, si se puede acceder. Porque pensamos que la Iglesia es un estamento en ese momento que permite el ascenso social de algunas personas, pero no tanto como se ha dicho. Digamos que todo el alto clero está reservado en su inmensa mayoría a la alta nobleza. O sea, el alto clero es para las altas cunas, podríamos decir. De hecho, muchos más personajes de la historia de los que pensamos eran clérigos. Esto no les impidió después casarse, tener descendencia, o hijos bastardos, o lo que fuera, porque no eran sacerdotes, simplemente eran minoristas, eran tonsurados, simplemente tenían ese acceso ese acceso al clero que daba la oportunidad de acceder a renta eclesiástica. Vasco da Gama era clérigo y casó y tuvo descendencia, y conde duque de Olivares era clérigo, no solamente era clérigo, era canónigo de la catedral de Sevilla. Otra cosa es que después casara, tuviera descendencia legítima e ilegítima, etcétera, etcétera. De hecho, don Juan no se encuentra solo cuando va a entrar en el estamento eclesiástico. Le preceden ya otros eclesiásticos en su familia que lo van a arropar en lo que se conocía como una carrera eclesiástica, sobre todo para los más altos niveles, en lo que se conocía como la formación de un prelado de Estado. Un prelado de Estado era todos aquellos altos eclesiásticos que acceden a los obispados, que están muy bien formados, que son doctores en Derecho o en Teología, que van a servir a la corona en la administración que se está desarrollando en este momento, o como embajadores, etcétera, etcétera. Eso es lo que se pretende hacer de don Juan. Va a fracasar en eso, como vamos a ver, pero es lo que se pretende de él. De hecho, don Juan, disculpen porque está muy, muy pequeñito y la definición es malísima. En rojo lo que tienen señalados es, en este caso aquí, imagine, está don Juan de Córdoba y este es su tío carnal, que es este señor que le precede en el clero de la catedral, es arcediano, posteriormente va a llegar a obispo de Palencia y va a ocupar altos cargos en la administración de la monarquía. A su sombra es como va a hacer su carrera don Juan de Córdoba. De hecho, cuando don Juan consiga el deanato de la Catedral de Córdoba, que es uno de los cargos principales que va a conseguir, lo consigue en 1531, no lo consigue por este señor, que es su tío carnal, lo consigue por otro pariente que se llama igual Francisco de Mendoza también, solamente que este señor se llama Francisco de Mendoza y Córdoba y el otro señor, disculpe, es Francisco de Mendoza Pacheco. Y este otro señor, que era su pariente un poco más distante, le va a dejar el deanato. ¿Cómo es esto posible? O sea, ¿cómo es posible dejar un cargo que en teoría cualquier beneficio eclesiástico, un deanato, un canonicato, una parroquia, por ejemplo, cuando muere el titular o cuando lo resigna porque abandona el Estado, en teoría la autoridad competente eclesiástica tiene que dar ese beneficio, ese cargo a otra persona, la persona idónea. Bueno, pues esto es posible, el acaparar y el dejar casi en herencia, como van a hacer los Fernández de Córdoba, estos beneficios eclesiásticos por una razón muy sencilla. En este momento la Santa Sede tiene unas necesidades económicas brutales, porque está desarrollando un aparato administrativo, burocrático, se está expandiendo, etcétera, y por otros motivos en los que no vamos a entrar. Ante esas necesidades de dinero que no sabe de dónde sacar, ¿qué es lo que inventa? Un mercado internacional donde es posible a las personas con suficiente poder adquisitivo para pagar el dinero de esas bulas, hacer de un beneficio eclesiástico algo hereditario. Y de hecho, si se fijan,
todos estos nombres que están en rojo son parientes, hermanos, primos, sobrinos, tíos, etcétera, de don Juan de Córdoba, que van a ir acaparando el cargo de deán de la catedral. Podríamos haber puesto otros ejemplos, los Morillo Velarde, que acaparan el cargo de maestrescuela durante 200 años, o otras tantas dinastías eclesiásticas, si podemos llamarlas así. Así se va formando don Juan, no vamos a entrar en más detalles, va a la Universidad de Salamanca, va a conocer a diversas personas, a algunos parientes también, se va a doctorar en Derecho, el camino normal trazado ya para ser un prelado de Estado, como lo había sido su tío, sus primos y demás. Hasta que en 1523 decide su padre que debía marchar a Roma, que en este momento es un viaje, por cierto, bastante habitual entre los miembros de la élite, pues un poco como lo sería para los ingleses hacer el Grand Tour en el siglo XVIII, por ejemplo. Volvían la mitad con sífilis, pero también con unas estatuas maravillosas. Y en este caso, don Juan va a viajar probablemente con su hermano, que es nombrado en otoño de ese año embajador en Roma, y también aprovechando el cambio de pontificado. Acaba de morir Adriano VI, que había sido el preceptor del emperador Carlos V, y decide viajar a Roma, donde va a conocer a diversos humanistas, va a coincidir con varios cordobeses, hay muchos españoles que viven allí, por ejemplo Juan Ginés de Sepúlveda, al que va a conocer allí, o Paolo Giovio, un humanista del Renacimiento italiano muy importante, al que también va a conocer allí, y del que va a imitar esa galería de hombres ilustres que vimos que tenía junto a su dormitorio. El problema va a ser la vuelta va a ser algo catastrófico. De hecho, hace la vuelta habitual. Sale de Roma, pasa por Florencia, porque ya que está uno en Italia y en la Italia renacentista tiene que haber Florencia, evidentemente, llega a Pisa, y una vez en Pisa se llega al puerto, que es Livorno. Desde Livorno normalmente ya no se continuaba por tierra, porque era mucho más rápido el transporte marítimo. Se coge una nave ligera y se llega a Génova, y allí se espera pues un barco de los más importantes, que ya conecte Génova, que es una república independiente, pero aliada de la monarquía hispánica, que conecte Génova con, bien con Cataluña, o bien con el puerto de Valencia o Cartagena, que eran los destinos más habituales. De hecho, detrás de don Juan va otra gente que conoce y que también había ido con él a Roma. Lo único que ocurre es que el tiempo en este momento no está muy bueno. Es marzo de 1524, es el fin del invierno, inicio de la primavera, y en una navegación tan frágil, digamos, con las técnicas tan frágiles como eran las de este momento, pues es peligroso. Pero don Juan se arriesga y coge su barco, que como vemos no hace mucho cabotaje porque en este momento no se podía atravesar la zona del Golfo de León, la zona de Francia, porque estábamos en guerra, estaba en guerra Carlos V con Francia, y es mejor directamente atravesar a la buena de Dios el Mediterráneo. Y estaban ya casi a punto de llegar al puerto de Valencia. El problema es que cuando llegan cerca de Ibiza, el barco naufraga. De hecho, la noticia fue tan sonada, porque murieron prácticamente todos ahogados, que un conocido de don Juan de Córdoba, que era un canónigo sería canónigo de la Catedral de Toledo, y había sido pues uno de los criados más cercanos al anterior Papa, a Adriano VI, que es Blas Ortiz, en su itinerario de viaje entre España y Roma y vuelta, recoge precisamente esta noticia. No me ha dado tiempo de poner las gafas de historiador en este momento, pero les traduzco yo. Viene a decir, y he aquí que llegaron que alteraron, digamos, nuestros oídos, que alteró nuestros oídos una noticia, que otra nave, que la gente llama carraca, es el nombre técnico de ese tipo de nave, también se había hundido junto a la isla de Busus, que esto es un cultismo, ¿no? Junto a la isla de Busus, que ahora se llama Ibiza, de la cual se había salvado el señor Juan de Córdoba, deán cordobés, con pocos,
poca gente había sobrevivido. Y por tanto estaría en el puerto, dice, o cerca, porque si llega a estar en alta mar directamente no lo cuenta nadie, por muy fuerte que fuera el Deán, como para llegar casi a nado hasta Ibiza, como cuenta su sucesor en la abadía de Rute, el abad de Rute, un historiador, que yo creo que pone un poquito más romántica la situación, más heroica, digamos, y dice que él llega prácticamente nadando hasta la costa. Probablemente lo sacarían del barco algunos pescadores y lo llevaron. Y el resto, en cambio, como dicen aquí, se apartaron de la luz. Es una forma muy fina de decir que acabaron siendo comida de peces en el fondo del mar. Evidentemente se apartaron de la luz, claro, se fueron al fondo. Cuando llega a Córdoba, finalmente, le va a llegar la noticia triste de que su cuñada, la hermana de su mujer, la mujer de su hermano, que está de embajador en Roma, ha fallecido de posparto, de sobreparto, perdón, que es, en pleno parto, y poco más tarde va a fallecer también su hermano repentinamente. O sea, es una vuelta bastante triste. Se queda como el único hijo mayor, varón, como el hijo mayor de la casa, y va a acompañar a su padre en un año en el que también se va a poner malo y en 1525 va a acabar por morir. De hecho, es él quien está a la cabecera de su cama y es él el que hace de albacea en el testamento del conde de Cabra. Y el conde le va a dejar parte de su gran estado señorial, en este caso la villa de Rute, que la verdad no le deja gran cosa porque era poco menos que esto. O sea, eran 4 piedras en lo alto de un cerro, que es lo que hoy se conoce como Rute el Viejo. O sea, don Juan se va a encontrar con que tiene unos 30 y pocos años y es señor de vasallos, es deán de la Catedral de Córdoba, es canónigo de la Catedral de Córdoba, es abad de Rute, tiene no sé cuántos beneficios más y una serie de inversiones económicas. Todo le reporta unas rentas espectaculares, mayores que muchos obispos. De hecho, va a llevar a cabo, y no me voy a detener por falta de tiempo, una magnífica, inteligentísima estrategia de repoblación. Él dice, ¿qué sentido tiene ya en 1525, después de conquistado el reino de Granada, tener en lo alto del cerro el castillo, esta fortificación que era precisamente para cuando los moros hacían razzias, para cuando entraban, hacían incursiones y arrestaban gente? Vamos a trasladar a la gente al llano, vamos a traer colonos, fundemos una serie de edificios, él funda un hospital, unas casas consistoriales, graneros, etcétera, y establece poco más tarde una feria franca, porque lo que quiere es situar a Rute en la ruta, nunca mejor dicho, de salida de todo el comercio lanero de Castilla hacia el sur. De hecho, es un lugar óptimo y establece una feria franca, que es la feria que actualmente tienen en Rute. Una feria libre de impuestos, digamos, en que la gente podía comerciar o directamente con ovejas fuera del pueblo o en la calle principal con lana, con tejidos y demás. Volvamos, por tanto, a las casas. Con todo ese dinero va a ir comprando y van a ir haciendo un palacio enorme. En ese palacio, además de criados, además de esclavos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A toda su familia sacrílega, digamos, su familia bastarda. No he colocado aquí a la madre de todos estos hijos, de hecho no son probablemente todos estos hijos, probablemente tuvo 2 más, a las que estoy estudiando ahora y que terminaron por entrar monjas en un convento en Baena, porque no he colocado a la madre, decía, porque probablemente fueron hijos de distintas madres. Conocemos al menos a 2, una que aparece en casos notables con un nombre seguramente falso, una tal Doña María, y la que sí aparece en los protocolos notariales que tienen ustedes aquí expuestos, que es Beatriz Mesía, que es la madre al menos de su hijo primogénito, Juan Fernández de Córdoba. La estrategia matrimonial que va a seguir con su hijo va a estar muy relacionada con la estrategia que va a llevar en Rute de situar a su villa en un punto clave en toda esa economía de la lana que mueve tantísimo dinero. De hecho, lo que va a hacer es casar a su hijo mayor, al que deja una herencia espectacular, con una de las hijas de un rico mercader judeoconverso de origen burgalés que ha adquirido el señorío de la villa vecina a Rute, Benamejí.
y a una de sus hijas, Leonor de Córdoba, doña Leonor de Córdoba, la va a casar con el mayorazgo, el hijo mayor de una rama segundona de la familia Venegas, que eran los señores de Luque, o sea, la villa que tenemos al otro lado. No se queda aquí, de hecho va a casar a su nieto, porque él va a intervenir directamente en el matrimonio, con doña Mariana de Pisa Osorio, que es miembro de una de las familias granadinas de origen genovés, que controlaban precisamente la salida de la lana por el sur. O sea, tenemos que ha casado a su hijo con la hija de quien controla la salida de lanas por el norte, y controla por los puertos del País Vasco y demás, y controla también los tintes para las lanas, y a su nieto con quien controla la salida de lanas por el sur, no yo directamente, pero su familia. Lleva a cabo también otra serie de políticas en este sentido, pero no nos vamos a detener. Va a intentar en esta carrera hacia la prelatura de Estado, digamos, ser varias veces obispo. El momento clave llega cuando muere el cardenal Manrique en los años 40, y se propone como obispo a Carlos V. La excusa que da Casos Notables, ese libro que se publicó en 1618 probablemente, es esta. O sea, que parte de las aficiones propias, por otro lado, de la alta nobleza y de todo el clero catedralicio de don Juan es jugar mucho. El problema es que juega cantidades exorbitantes. A mí me parece exagerado. 30.000 ducados es una exageración, es una cosa tremenda. Era más que los ingresos anuales de muchos obispados de la península ibérica. Pero aunque fuera la 10ª parte, 3.000 ducados, ya sería jugarse el mundo a las cartas. Esto, perdónenme que lo diga así, pero es una tontería. O sea, que no le den un obispado por esto es una tontería. Que no le den un obispado porque tiene hijos bastardos también lo es. Es cierto que es inoportuno, está pidiendo, como ven en la escritura de legitimación de su hijo, y también en otra de otro hijo que va a llegar a ser arcediano y canónigo, está pidiendo al rey, al príncipe Felipe en este momento, de hecho, que legitime a su hijo, y por otro lado está pidiendo ser obispo. O sea, es un poco inoportuno. Pero es que a quien nombran obispo en su lugar también es un clérigo millonario que le encanta jugar grandes cantidades a las cartas, que también tiene hijos bastardos. De hecho, uno de ellos va a llegar a ser arzobispo de Santiago de Compostela, y que es la misma imagen también de don Juan. Claro, con el pequeño detalle de que es tío del emperador Carlos V. Y eso quizá pesara un poco en que apartaran a don Juan y no. La siguiente oportunidad va a llegar a la muerte de este señor, don Leopoldo de Austria. Cuando muere don Leopoldo de Austria en el 57, en 1557, se va a intentar otra vez que sea obispo don Juan. Ahora las condiciones son diferentes, parece que tiene más oportunidad. ¿Por qué? Porque en los años 40 y 50, mientras este señor ha sido obispo, don Juan, ¿qué es lo que ha hecho? Don Juan ha invertido en una política de piedad pública espectacular. Ha fundado varias obras pías en la catedral, ha dotado económicamente varias festividades religiosas, ha sido extraordinariamente generoso con todos los niños abandonados, que se abandonaban muchísimo. La infancia en estos momentos es un infierno para la mayoría de la gente. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto que se mueve ahora en Internet, en algunas revistas de divulgación, que parece que algunos quieren volver a la España imperial, porque nadie en su sano juicio querría vivir en la España imperial, y menos si fuera mujer, si fuera un niño, si fuera negro, si fuera morisco. Lo que pasa es que siempre pensamos en la España imperial siendo el cardenal Mendoza o algo por el estilo. Por tanto, va a contar con el apoyo de la ciudad, del ayuntamiento de la ciudad, con el apoyo popular, y va a contar también con el apoyo de un elemento importantísimo de poder, la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Porque don Juan, poco antes de presentarse de que se lo presentaran a obispo, en esta ocasión ha fundado el Colegio de la Compañía de Jesús aquí, en este lugar, además de otras muchas obras pías. Se ha apartado ya de sus amantes, digamos, tiene una vida mucho más edificante.
No obstante, va a llegar un momento que es clave en su vida y es el momento en que incendian todo su palacio. Es un atentado por parte de unos vecinos, probablemente derivado de una serie de abusos de poder de los criados, de los familiares, a la sombra de protegidos, digamos, por un señor que es muy poderoso en la ciudad, que es uno de los factotum, de los poderes de la Córdoba del momento. Aprovechando una de esas fiestas, en ese salón que vimos tan grande, con esos tapices de 4 o 5 metros de altura, que daba aquí, a la calle donde está el Colegio Santa Victoria, como las casas siempre están abiertas y probablemente el desarrapado de Pedro Anzuras, que está de portero, estaba ya durmiendo, eran las 1, las 2 de la mañana, entran y le meten fuego a la casa. De hecho, el fuego llega hasta la misma recámara donde dijimos que dormía el paje de don Juan, que muere quemado. Don Juan está en ropa interior, pero pidiendo auxilio logran arrancar la reja y él se tira a la calle y se salva. Pero eso va a marcar un antes y un después junto con su contacto con San Juan de Ávila, que es este señor que tenemos aquí, y que está íntimamente relacionado con varias anécdotas de casos notables, incluso muchas de ellas del deán don Juan de Córdoba, en las que, por ser más escandalosas, y no vamos a entrar en ello, no se da el nombre del deán don Juan de Córdoba, pero sí se da una serie de pistas que la gente del momento sabía perfectamente asignar. Esto le pasó a don Juan de Córdoba, porque dicen parentescos. Este señor, que no vamos a decir nombre, era sobrino de, o era prebendado en tal sitio. Juntando todos esos indicios sabemos, es don Juan de Córdoba. Y aquí tenemos a San Ignacio ante el Papa en el reconocimiento, digamos, oficial de la fundación de la Compañía de Jesús, que había tenido lugar en los años 30, pero que oficialmente se le da inicio en 1540. Este documento, que es el que tienen aquí, es la copia traducida de la carta que manda San Ignacio a quien manda aquí a Córdoba a tratar con el deán. Hay una riquísima correspondencia entre San Ignacio, el deán y una serie de clérigos, todos ellos curiosamente judeoconversos, que están en la corte romana en este momento, que se conserva en el cuerpo de la correspondencia ignaciana, para tratar la fundación de este espectacular colegio con la idea de que fuera universidad. Se va a tratar insistentemente durante todo el siglo XVI hacer de este colegio una universidad en Córdoba. Finalmente no se va a conseguir. Y esta carta lo que da es poder a Jerónimo Nadal, que era uno de los primeros jesuitas, para venir a fundar el colegio, que es lo que tenemos aquí si volvemos al principio de nuestra conferencia. O sea, a don Juan ofreciendo de rodillas en las puertas de su casa las llaves de su palacio para hacer de eso un colegio y lo que se pretendía que fuera una futura universidad. De hecho, aquí tenemos la firma de don Juan de Córdoba, la firma de Jerónimo Nadal y la firma de su pariente, don Antonio Fernández de Córdoba, el hijo de la marquesa de Priego, que va a ser uno de los primeros jesuitas y de los que más se va a mover en este sentido. Hemos llegado ya con esto a la década de los 60. Don Juan es septuagenario ya, se está muriendo y sin embargo no abandona sus ambiciones. Se va a mover Roma con Santiago por parte de la familia, y esto es solamente un extracto de varias cartas que se conservan en el Archivo General de Simancas, para hacerlo cardenal. Darle un obispado cualquiera, de estos que estaban en tierra de infieles, obispo de Cartago, obispo que era meramente nominal, obispo de Troya, para darle el capelo cardenalicio. ¿Cuál va a ser el problema? Estamos en el año 1563, 1564 es cuando llega la carta a manos de Felipe II. El problema va a ser que en 1563, de nuevo don Juan es muy inoportuno, se ha acabado el Concilio de Trento. Y se presentan en Roma al menos un centenar de padres conciliares pidiendo un capelo para ellos. Y entre un señor al que apenas conoce el Papa y 100 y pico obispos o prebendados que han participado en Trento, a veces asegurando los intereses del Papa, pues evidentemente no va a tener mucha fuerza. De hecho, un año después, don Juan muere. Y con eso volvemos al principio. Y con eso vemos también que, les puedo decir, de hecho, está muriendo una época,
en Córdoba. Don Juan ha vivido el esplendor de la ciudad. Cuando a fines del 15 todo empieza a subir económicamente en Córdoba, pero que unas décadas después de su muerte, sobre todo se va a hacer muy patente en los años 80, la economía de la ciudad ya no va a ser la que era en tiempos de Carlos V, por ejemplo, o del inicio del reinado de Felipe II. Pero es también muy ilustrativo esta vida, olviden un poco lo anecdótico, tanto para la piedad como para el exceso. Es muy ilustrativo de lo que era el clero y la sociedad de antes del Concilio de Trento, de antes de la Reforma. Ese clero tan excesivo en algunos aspectos que va a provocar el saqueo de la ciudad de Roma, por ejemplo, poco después de que don Juan salga de la ciudad y que su amigo, por ejemplo, Juan Ginés de Sepúlveda, va a hacer que se tenga que esconder en Castel Sant'Angelo, poco antes de que lo mataran. Han quedado muchas cosas en el tintero, pero yo, sin más, lo que quiero es dar ya directamente paso a sus preguntas, si tienen alguna. Muchas gracias. ¿No hay nadie de Rute presente? Ni un descendiente de don Juan. Sí. Me llama la atención que un personaje tan ligado a la orden de predicadores, a Santo Domingo dominicano, le llegue una casa para la edificación a la Compañía de Jesús. No he entendido la pregunta. ¿Un personaje ligado a...? A la orden dominicana. Bueno, don Juan no es dominico. No es dominico, pero si su familia tiene obispo Córdoba. Sí, de hecho él se va a parte de su educación en Salamanca, la va a hacer con un tío, Juan Álvarez de Toledo, que era dominico. Es que realmente lo que tenemos que pensar es que esta serie de contradicciones son contradicciones para nuestra perspectiva actual. Contradicciones, quiero decir, de favorezco una orden pero también a otra, contradicciones de soy un hombre extraordinariamente generoso como lo era don Juan, porque no solamente con los niños expósitos, él crea una casa para acoger a los niños expósitos y deja un legado en su testamento para eso, no solamente los acoge, sino que les busca trabajo a él personalmente. Hay escrituras en que les da oficio, los pone de aprendices o les da dotes a las mujeres que recoge. A muchos de ellos los tiene a los que están lisiados, los tiene de criados, porque una persona coja con 15 años en ese momento poco más puede hacer que estar de portero en una casa o de mozo de cuadras. Claro, con eso también está expandiendo todas las personas que le deben lealtades en la ciudad. Es que nada es contradictorio en la época, todo lo es desde nuestra perspectiva, pero no lo es antes. Uno puede ser extraordinariamente generoso y piadoso, pero a la vez tener un concepto bastante laxo de lo que son el celibato, por ejemplo, eclesiástico. Si es importante también en su vida es porque marca un cambio en eso. Justamente cuando él muere en 1565 es cuando se están empezando a aplicar todas las medidas de reforma que vienen de Trento. De hecho, ¿a quién van a poner de obispo cuando él pierde su última oportunidad? Precisamente a Diego de Álava Esquivel. ¿Por qué se había hecho famoso Diego de Álava Esquivel? Porque había ido al Concilio de Trento y había defendido magníficamente lo que eran las posturas de Felipe II ante el celibato eclesiástico. De hecho, tiene una obra sobre si es posible el matrimonio en el clero. Es un experto conocedor de esto, es un señor que sabría aplicar muy bien las medidas conciliares del Concilio de Trento y, por tanto, se le va a poner. ¿Por qué? Porque está ya muriendo esa antigua concepción de lo que era el clero, de lo que eran comportamientos en los que primaba más lo nobiliario, el yo soy hijo del conde, que es lo que dice a él en una ocasión en las actas capitulares, está recogido, cuando manda callar a todo el cabildo de la catedral, se le responde y a él señala las actas capitulares, se limita a ponerse un dedo en la boca y decir
le preguntan ¿por qué? Y dice, porque soy deán e hijo del conde. Él recoge lo que eran las dos cosas. Es un alto miembro de la alta nobleza castellana, era, como pueden ver en los paneles, hijo de condes, pero era nieto de duques, bisnieto de duques, descendiente de un infante de los de la Cerda, o sea, descendiente directo de Alfonso X el Sabio, por su sangre corría sangre regia, pero era además un miembro del alto clero. No llegó nunca a obispo, no llegó nunca a cardenal, pero se movía precisamente en esa esfera, de tú a tú con obispos y cardenales. A mí me sorprendió, yo leí una tesis, la tesis doctoral de este colegio. Sí. Y claro, tú has ampliado mucho hacia atrás. Pero este hombre creó un sistema de escuela que yo, bueno, y luego lo que siguió, que es interesantísimo, porque yo veo, o sea, que de escuela moderna, donde preparar a las mujeres para poder tener un oficio, para en vez de que estuvieran, o sea, que sí, que a lo mejor una caridad un tanto... No, la de la época. Para una época de Córdoba tenía que ser horrible de falta de educación y para la gente pobre y tal, pues a mí me parece que era una labor buena desde el punto de vista educativo, y más porque se relaciona con Juan de Ávila, que es un poco el que le da la dirección. El que mueve todo esto. Sí, efectivamente, el sistema educativo en Córdoba en ese momento estaba muy mal. Realmente lo que se va a imponer es la forma de educación que va a traer consigo, nueva, muy ligada al humanismo, a las humanidades, que no es lo mismo que el humanismo, que no vamos a entrar en eso, que trae la compañía de Jesús con él. A las mujeres realmente, claro, él le buscaba colocación. La colocación no era darle un oficio. La colocación lo que hace es darle dinero para, o bien que casen bien, o bien que entren en el convento. En este momento, fuera del convento o del matrimonio, solo queda una salida para las mujeres. Y hay niños aquí, así que no vamos a entrar en lo que es, pero pueden imaginárselo. No existe el concepto de soltera. Eso existe, pero no unido a un estado honroso. No se puede ser doncella de estado honesto en el siglo XVI. Eso es algo que aparece en el siglo XVIII, ya, quizá, en que la mujer, en este momento, una mujer independiente que pueda, una viuda. Punto. Es lamentable, pero es así. Bueno, pues, pregunta. Bueno, pues damos por concluido la conferencia, que me ha encantado muchas gracias. personalmente. Bueno, y bueno, esperamos que vengan a la última del ciclo de... sí, otoño. que es el próximo 24. Sobre el 24. Gracias. Jueves 24.